Se detuvo frente a la puerta. El picaporte estaba torcido. No lo giró. Solo puso la mano sobre la madera, como si pudiera sentir aún el calor de su piel. Él había pintado esa puerta. Le dijo: cuando vuelvas a casa, ya no será solo un lugar. Será un refugio. Pero ahora, el refugio era ruina. ¿Aquí?, murmuró, y su voz se perdió entre los árboles. ¿Aquí es donde me dejas? No esperaba respuesta. Sabía que no habría nadie. El pastor de la iglesia le había dicho, con la mirada baja, mientras apretaba su mano con fuerza, como si temiera que se desmoronara: María, la congregación no puede. Los gastos, las deudas, no hay fondos. No podemos ayudarte. Ella no lloró. Solo asintió. Como si ya lo supiera. Como si, desde el día que él se fue, todo lo que le quedaba fuera una sola palabra: no. La puerta chirrió al abrirse. Un olor a moho, a tierra mojada, a años de soledad. El piso crujió bajo sus pasos. Polvo flotaba en la luz que entraba por las rendijas, como si el aire mismo estuviera triste. En la pared, aún colgaba un cuadro pequeño, una imagen de Jesús con las manos extendidas, y debajo, en letra de él, escrito con lápiz: no te dejaré, ni te desampararé. María se acercó. Levantó la mano. No lo tocó. Solo lo miró. ¿Y qué hiciste tú, amor mío?, susurró. ¿Te dejaste desamparar también? Una lágrima cayó. Lenta. Pesada. Como una piedra en un pozo sin fondo. No fue un llanto desgarrador. No fue un grito. Fue el sonido de una alma que ya no tiene a quien gritarle. Se sentó en el suelo, contra la pared, y apretó el libro contra el pecho. El cuero del libro estaba caliente, como si aún guardara el calor de sus dedos. Me dejaste sola, dijo, y esta vez, su voz tembló. Pero no me dejaste sin ti. Cerró los ojos. Estoy aquí, porque tú me dijiste que si algún día no había nadie más, yo tendría que ser la luz. Fuera, el viento movió las hojas de los árboles. Un pájaro cantó, corto, como un suspiro. Ella no se movió. No quería moverse. Porque si se movía, tal vez el recuerdo se desvanecería. Y si el recuerdo se desvanecía, ¿qué quedaría? Se levantó lentamente. Caminó hasta la cocina. Las ollas estaban cubiertas de telarañas. El fregadero, seco. En el suelo, un par de botas viejas, cubiertas de barro seco. Las reconoció. Eran las que él usaba para ir a visitar a los enfermos. Las tomó. Las apretó contra su pecho. ¿Te acuerdas?, susurró. Te dije que no volverías con los pies sucios, y tú me sonreías. Una sonrisa se dibujó en sus labios, débil, casi imperceptible. Siempre me mentías, pero yo te amaba por eso. Caminó hasta el porche trasero. El cielo se oscurecía. La luz del atardecer pintaba el bosque de oro y púrpura, como si Dios estuviera tejiendo un manto para ella. Se sentó en el escalón más alto. Y por primera vez, desde que lo perdió, no pensó en el dolor. Pensó en él. En su voz. En sus manos. En cómo decía: el Señor no te pide que seas fuerte, María. Solo que sigas. Una hoja cayó sobre sus rodillas. La recogió. La sostuvo entre sus dedos. ¿Tú también estás cansado, amor?, preguntó. No hubo respuesta. Solo el viento. Solo el silencio. Solo ella. Pero algo en su pecho se movió. No era tristeza. No era rabia. Era una chispa. Pequeña. Frágil. Pero viva. Se levantó. Entró de nuevo a la casa. Y esta vez, no buscó un lugar para llorar. Buscó un lugar para quedarse. Porque si él había creído en este lugar, entonces ella también lo haría. Y si él había creído en ella, entonces ella también debía creer. En el fondo del armario, entre mantas viejas y cajas rotas, algo brilló. No era oro.
no era plata. Era un objeto cubierto de polvo. Una maleta. Pequeña. De cuero. Con una cerradura oxidada. Y en la tapa, escrita con tinta desvanecida, una sola frase: para cuando nadie más te vea, yo aún te veré. María se quedó inmóvil. El aire se detuvo. El tiempo se detuvo. Y por primera vez, desde que lo perdió, ella sintió que él estaba allí. No en el cielo. No en los versículos. Sino en esta casa. En esta maleta. En este silencio que ahora ya no era vacío. Era un mensaje. Era un regalo. Era un llamado. El aire se volvió denso. Cada respiración sonaba como un eco en una iglesia vacía. Y entonces, una voz, no externa, no real, pero más clara que cualquier palabra pronunciada en vida, le susurró en la memoria: no abras lo que no estás lista para recibir, María. Primero, aprende a recibir lo que ya tienes. Ella cerró los ojos. Y lloró. Sin ruido. Sin sollozos. Solo lágrimas que caían sobre la madera de la maleta, como gotas de lluvia sobre una tumba. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y abrió el libro de Salmos. La página doblada era la misma de siempre: aunque me deseches, me levantarás; aunque me cubras de tinieblas, tú eres mi luz. Ella leyó en voz baja, como si él estuviera sentado a su lado, escuchando. ¿Por qué me dejaste aquí?, preguntó, sin esperar respuesta. ¿Por qué me dejaste con esto? Sus dedos recorrieron las líneas, como si pudieran sentir la presión de su pluma. ¿Era esto un mensaje? ¿O una prueba? Fuera, el viento se volvió más fuerte. Una rama golpeó contra la ventana. No fue un ruido violento. Fue un golpe suave. Como un dedo tocando el cristal. Como un recordatorio. Se levantó. No hacia la maleta. Hacia el cuadro de Jesús. Lo descolgó con cuidado. Detrás, en la pared, había algo. No un agujero. No un escondite. Una inscripción. Pequeña. Casi invisible. Escrita con el mismo lápiz que él usaba para anotar sermones en los márgenes de su Biblia. Lo que esconde el rancho, no es dinero. Es memoria. Y lo que esconde la memoria, no es pasado. Es futuro. María se quedó paralizada. El corazón le latía como un tambor en el pecho. ¿Qué significaba? ¿Quién lo escribió? ¿Él sabía que ella vendría? ¿Sabía que la abandonarían? ¿Sabía que ella estaría aquí, sola, y que necesitaría encontrar esto? Una imagen cruzó su mente: él, en esta misma casa, años atrás, sentado en este mismo suelo, con un lápiz en la mano, mirando la puerta. ¿Estaba escribiendo esto, para ella? ¿Para cuando ya no estuviera? Una lágrima cayó sobre la pared. Y por primera vez, no fue de tristeza. Fue de terror. Porque si él lo había escrito, entonces esto no era un hallazgo. Era una promesa. Y las promesas de él nunca se rompían. Volvió a la maleta. Esta vez, no titubeó. Sacó un pañuelo de su bolsillo, el mismo que él le dio en su cumpleaños, con una flor bordada en la esquina, y lo pasó suavemente sobre la cerradura. El óxido se desprendió en polvo. No era una cerradura común. Era antigua. De hierro, con una llave que, ¿dónde estaba la llave? Miró alrededor. Nada. Ni rastro. Ningún escondite. Ninguna caja. Ningún objeto extraño. Solo la maleta. Solo el silencio. Solo ella. Y entonces, una sombra se movió en el rincón más oscuro del porche. No era un animal. No era el viento. Era algo más pequeño. Más frágil. Una niña. De 8 años. Descalza. Con los pies llenos de tierra. Con la ropa rota, pero limpia. Con los ojos que no lloraban. Porque ya no sabía cómo. Se quedó en la puerta.
sin entrar, sin hablar, solo mirando. Mirando a María. Mirando la maleta. Mirando el cuadro de Jesús. Y luego, mirando a María, como si la reconociera. María no gritó. No se acercó. No habló. Solo susurró, con una voz que parecía salir de otro mundo, ¿eres tú? La niña no respondió. Pero lentamente, como si cada paso fuera un acto de fe, se acercó. Y cuando estuvo a 1 metro de ella, sacó de su bolsillo algo pequeño. Una llave. De hierro. Oxidada. Igual a la que la maleta necesitaba. Y en la parte de atrás, grabada con un cuchillo, una palabra, María. María cayó de rodillas. No por miedo. No por sorpresa. Porque en ese instante, supo. No era una coincidencia. No era un accidente. No era un milagro. Era un encargo. Un legado. Una cadena de amor que nunca se rompió. La niña se arrodilló frente a ella. No dijo una palabra. Solo extendió la llave. Con ambas manos. Como si le entregara el alma de alguien que ya no estaba. María la tomó. Temblaba. No por frío. Por la certeza de que, en ese momento, el hombre que amó, no la había abandonado. La había preparado. Para esto. Para ella. Para este momento. Para esta niña. La maleta se abrió. Con un clic suave. Como un suspiro que por fin se liberaba. Dentro, no había dinero. No joyas. No documentos. Solo cartas. Cartas amarillas. Cartas con su nombre. Cartas con el nombre de otros. Cartas escritas por él, para personas que nunca conocería. Para niños que nunca vería. Para almas que él creyó que necesitaban ser encontradas. Y en el fondo, una última carta. Con su nombre. Con su mano. Con su voz. Ella la abrió. Y leyó, con los ojos llenos de agua, con la boca temblando, con el corazón destrozado y reconstruido al mismo tiempo, María, si estás leyendo esto, entonces ya no estás sola. Porque yo no te dejé aquí para que murieras. Te dejé aquí, para que vivieras. Para que encontraras a quien yo no pude salvar. Para que fueras la luz que nadie más quiso encender. No soy un héroe. Soy un hombre que amó. Y el amor, no se muere cuando el cuerpo se va. Se esconde. En maletas. En llaves. En niñas que no hablan. En silencios que gritan. Y si tú estás leyendo esto, entonces, yo aún te hablo. Y tú, aún me escuchas. María levantó la vista. La niña la miraba. Y por primera vez, la niña sonrió. Una sonrisa pequeña. Tímida. Pero real. Como un rayo de sol que se atreve a salir tras la tormenta. Y María supo. No era una maleta lo que había encontrado. Era un llamado. Una misión. Una vida, que aún no había terminado. Y afuera, el viento volvió a susurrar. Sin apartar la mirada. No había miedo en sus ojos. Solo una quietud profunda. Como si ya supiera. Como si siempre lo supiera. María respiró. Y leyó la primera carta. Para quien encuentre esto, si estás leyendo estas palabras, entonces ya no estás solo. Y si estás solo, entonces estás en el lugar correcto. Era la primera de muchas. Cada una, doblada con cuidado, atada con hilo de algodón, como si cada una fuera un suspiro guardado. Las sacó una a una. Las leyó en silencio. Y con cada palabra, el suelo bajo sus pies se volvía más firme. Como si el alma de su marido la estuviera sosteniendo. La segunda carta, a la señora que vive en el pueblo de las 3 colinas, con el hijo enfermo. No le digas que vine. Solo deja en la puerta un caldo de pollo, un pañuelo limpio y este papel. No necesitas decirle quién lo envió. Basta con que sepa que alguien la vio.
María apretó la carta contra el pecho. Recordó. Hacía 2 años, en el camino a la ciudad, había visto a una mujer con un niño de 3 años en brazos, sentada en la estación de autobuses, con los ojos vacíos. No se acercó. No dijo nada. Se fue. Porque no tenía dinero. Porque no podía. Porque no sabía qué hacer. Ahora, esa mujer había sido salvada. Por él. Sin que ella lo supiera. Sin que nadie lo supiera. Lloró. No por él. Por sí misma. Porque nunca había entendido lo que significaba amar hasta ahora. La tercera carta, para la niña que llora en la puerta de la iglesia cada jueves. No la reprendas. No la mandes lejos. Dile que la esperas. Y cuando venga, dale un pan. Y luego, cuando ya no esté, deja un libro en el banco de madera. El que tiene el pájaro azul en la portada. Ella lo necesita más que comida. María se paró de un salto. Corrió al armario viejo, al fondo de la cocina, donde guardaba lo poco que tenía. Sacó un libro. El único libro que le quedaba, aparte del Salmo. Con la portada desgastada. Con un pájaro azul dibujado a lápiz. Lo había comprado en una feria, hace años, para un niño que nunca llegó. Lo guardó por nostalgia. No por esperanza. Lo miró. Lo abrió. Y allí, en la primera página, escrita con la misma letra de él, una frase: este libro no es para ti, María. Es para ella. Y ella ya está aquí. Volvió la cabeza. La niña la miraba. Con los ojos llenos de una pregunta que no tenía voz. María se acercó lentamente. Le entregó el libro. Sin decir nada. Solo con los ojos. La niña lo tomó. No lo abrió. No lo miró. Solo lo apretó contra el pecho. Como si fuera un corazón que había estado esperando ser encontrado. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era débil. Como una hoja arrancada del viento. Pero clara. Como un eco que finalmente encuentra su eco. ¿Él me vio? María no respondió con palabras. Solo asintió. Y tomó su mano. Pequeña. Fría. Llena de callos. Sí, susurró. Te vio. Y te escribió. Cada día. Cada semana. Cada vez que pensó en ti. Te amó, antes de conocerte. La niña bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre el libro. No de tristeza. De reconocimiento. Y entonces, como si algo dentro de ella se hubiera roto, soltó una palabra. Una sola. Pero tan fuerte que el mundo entero pareció detenerse: papá. María sintió que el suelo se abría bajo ella. No por miedo. Por milagro. No era su marido. No era su padre biológico. Pero en ese momento, en ese silencio, en esa mirada, en ese libro, él era su padre. Y ella, era su hija. La niña levantó la vista. Y por primera vez, habló sin miedo. Él me dejó una llave. ¿Qué llave?, preguntó María, con la voz rota. La que abrió la maleta. ¿Dónde la encontraste? La niña apuntó hacia el bosque. Con un dedo tembloroso. Debajo del roble. ¿El que tiene la cruz tallada? Sí. ¿Quién te dijo que fuera allí? La niña cayó. Sus ojos se llenaron de una luz que no era de este mundo. Entonces, muy despacio, dijo: él vino en sueños. ¿Qué dijo? ¿Qué si no encontraba la maleta, que no estaría a salvo? ¿Y tú? ¿Tú creíste? La niña asintió. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque cuando dormí, ¿qué pasó? Él. La niña tragó saliva. Sus ojos se humedecieron. Él me abrazó. ¿Y qué dijo? La niña cerró los ojos.
Y susurró, como si fuera un secreto que solo el cielo podía escuchar, me dijo, vete a la casa donde el viento canta. Allí, encontrarás a quien me amó. Y ella, te amará como yo te amé. María se desplomó. No por cansancio. Por reconocimiento. Porque él no había muerto. No del todo. Estaba en las cartas. En la llave. En el libro. En el roble. En el sueño. En la voz de una niña que no sabía cómo llorar, pero que sabía cómo amar. Fuera, el viento cantó de nuevo. Esta vez, no era frío. Era cálido. Como un himno. María tomó a la niña en brazos. No como una madre. No como una protectora. Como una discípula. Como alguien que había sido rescatada, para rescatar. Y mientras la abrazaba, mientras sentía el calor de su cuerpo, mientras escuchaba su respiración, se volvió hacia la maleta. Y vio. Dentro, entre las cartas, una última cosa. Pequeña. Redonda. De metal. Una medalla. Con una inscripción, para quien siga la luz, aunque no la vea. Y debajo, otra frase, escrita con la misma mano, María, la maleta no era para ti. Era para ella. Y tú eras la puerta. La niña se apartó un poco. Miró la medalla. Y luego, la puso en el cuello de María. Como si fuera un regalo. Como si fuera una corona. Y entonces, la niña dijo, ahora, ¿qué hacemos? ¿Ves? Y no quisiera soltarla. La niña no se movió. Solo la miraba. Con esa mirada que no pedía, no exigía, no suplicaba. Solo, veía. Como si ya supiera que María era su hogar, aunque aún no tuviera nombre para él. María bajó la mano, lentamente, hasta tocar la medalla. La hizo girar entre sus dedos. Y entonces, como si el viento la empujara, como si la voz de él la guiara, salió al porche. No era de día. No era de noche. Era ese momento entre los dos, cuando el cielo se vuelve de un azul profundo, y las estrellas aún no han decidido si aparecerán. Caminó hasta el roble. El que tenía la cruz tallada. La misma que la niña había mencionado. La misma que él había tallado, años atrás, cuando le dijo, cuando el mundo te olvide, María, este árbol recordará. Se detuvo frente a él. Apoyó la frente contra la corteza. Y susurró, ¿estás aquí, amor mío? ¿Me estás hablando, a través de ella? El viento respondió. No con palabras. Con un sonido. Suave. Como una canción que no tiene letra. Como un lamento que se convirtió en alabanza. Y entonces, la niña se acercó. No desde atrás. No con miedo. Sino desde el costado. Como si supiera que no debía tocarla, pero que no podía estar lejos. ¿Por qué? Empezó, con la voz tan débil que casi no se oía. María no la interrumpió. Solo esperó. ¿Por qué él no me buscó? María cerró los ojos. Sintió el peso de la pregunta. No era una acusación. Era una herida. Una herida que nadie había tocado. Nadie había escuchado. Él te buscó, respondió María, sin abrir los ojos. Pero no como tú crees. La niña no habló. Solo respiró. Lento. Como si temiera que el aire se llevara su voz. Él no podía venir. ¿Por qué? Porque estaba muriendo. María abrió los ojos. Miró al cielo. Las primeras estrellas. Brillaban. Una tras otra. Como si alguien las encendiera una por una. Cuando supo que no iba a vivir, ¿qué hizo? Escribió cartas. Para mí. Para ti. ¿Y por qué no me las dio? María bajó la mirada. Sus dedos se cerraron sobre la medalla. ¿Por qué no quería que te sintieras, qué? Como una carga. ¿Una carga? La niña levantó la cabeza.
Y por primera vez, su voz se quebró. Entonces, ¿yo soy una carga? María la abrazó. Fuerte. Como si quisiera sellar su alma con la suya. No, susurró, con lágrimas cayendo sobre el cabello de la niña. No eres una carga. Eres una promesa. Él no te dejó aquí para que te olvidaran. Te dejó aquí, para que alguien te encontrara. Y yo no te encontré por casualidad. Fui encontrada, por él. Para ti. La niña no lloró. No gritó. Solo se aferró a María. Como si fuera la única cuerda que la mantenía suspendida sobre el abismo. Y entonces, como si el bosque entero respirara con ellas, una hoja cayó. No del roble. Del cielo. Como si alguien la hubiera soltado desde arriba. María la recogió. Era una hoja de sauce. Delgada. Transparente. Y en el centro, escrita con una aguja de hielo, una palabra. Sigue. María la miró. La sostuvo contra la luz de la luna. Y entonces, sintió algo. No en la hoja. En el aire. En la tierra. En el silencio. Algo se movía. No era un animal. No era el viento. Era una sombra. Pequeña. Lenta. Que se acercaba desde el sendero de atrás. María se puso de pie. Tiró la hoja al suelo. No por miedo. Por respeto. Porque sabía que no era para ella. La niña se escondió detrás de su falda. Pero no temblaba. Solo observaba. Con los ojos muy abiertos. Y entonces, una voz. Débil. Rasposa. Como si hubiera caminado días sin beber agua. Es, aquí. María se volvió. Y vio a una mujer. De unos 40 años. Con el rostro marcado por el cansancio. Con los ojos hundidos. Con las manos vacías. Y en el pecho, una cruz de madera, tan gastada que ya no se distinguía el rostro de Cristo. ¿Quién es usted?, preguntó María, sin moverse. La mujer no respondió. Solo miró la casa. La maleta. La medalla. La niña. Y luego, cayó de rodillas. No por debilidad. Por reconocimiento. Yo, dijo, con la voz rota por años de silencio, soy la que recibió el caldo de pollo. María se quedó inmóvil. La niña apretó su falda con más fuerza. Yo, continuó la mujer, soy la que recibió el pañuelo limpio. ¿Y qué pasó después?, preguntó María, con la garganta seca. No supe quién lo dejó. Pero, ¿qué? Cada jueves, durante 2 años, ¿qué? Me senté en la estación. Y cada jueves, la mujer bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la tierra. Cada jueves, ¿qué? Me sentía, ¿qué? Viva. ¿Por qué? Porque, la mujer levantó la vista. Y en sus ojos, había una luz que María nunca había visto en nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien, ¿quién? Me dijo, con ese pañuelo, que no está sola. María sintió que el mundo se desplomaba. No por miedo. Por reverencia. La mujer se levantó. Tiró su manta vieja al suelo. Y sacó de su bolsa, un pequeño frasco de cristal. Dentro, una hoja. Igual a la que había caído del cielo. Con la misma palabra escrita, sigue. Él, dijo la mujer, con una sonrisa que parecía un milagro, me dijo que si alguna vez volvía a este lugar, ¿qué? Que buscara a la viuda. ¿Y qué más? Que, la mujer se acercó. Y susurró, como si temiera que el viento la escuchara, si la encuentras, dale esto. Y dile que, la historia no terminó conmigo. Terminó, con ella. María tomó el frasco. Lo sostuvo contra la luna. Y dentro, no había solo una hoja. Había otra. Pequeña.
con una sola frase, escrita con la misma letra de él: María, la maleta no era para ti. La niña no era para ti. La mujer no era para ti. Tú no eras para ti. Eras para ellos. Y entonces, el viento cantó de nuevo. Esta vez, no era una canción. Era una llamada. Una cadena. Una corriente de amor que había empezado en un rancho abandonado, y que ahora, no se detendría. María miró a la niña. Miró a la mujer. Miró la maleta. Miró la medalla. Y supo. No era un hallazgo. Era un encargo. No era un regalo. Era una misión. No era un final. Era el principio. Y en el silencio que siguió, la niña tomó la mano de María. Y la mujer tomó la otra. Y juntas, las tres, miraron hacia el bosque. Porque detrás de los árboles, había más caminos. Más puertas. Más maletas. Más cartas. Más corazones que nadie había visto, pero que él había visto. Y amado. Y guardado. Para que ella los encontrara. Y María, la viuda pobre, la abandonada, la que creía que había sido olvidada, por primera vez, sintió que era la elegida. No por riqueza. No por poder. Por amor. El que no se mide en dinero. Sino en silencios. En llaves. En hojas. En miradas. En una sola palabra, que ahora, ya no era solo una palabra. Era un sí. Un sí a la vida. Un sí a la esperanza. Un sí, ¿cuántas? Preguntó la mujer, con voz apenas un susurro entre los árboles. María la miró. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas cartas escribió? María no respondió. Solo miró hacia la maleta. Y entonces, sin decir una palabra, se acercó. La abrió de nuevo. Y esta vez, no sacó una carta. Sacó un cuaderno. Pequeño. De cuero marrón. Con una cerradura diminuta. Y en la tapa, escrita con tinta desgastada por el tiempo, para quienes aún no saben que son amados. La niña se acercó. No con curiosidad. Con reverencia. Como si supiera que dentro de ese cuaderno estaba la historia de todos ellos. La mujer se arrodilló. Sin decir nada. Solo esperó. María tomó la llave que la niña le había entregado. La insertó en la cerradura. Giró. Un clic suave. Como el latido de un corazón que vuelve a despertar. El cuaderno se abrió. No con un estallido. No con un clamor. Con un suspiro. Las primeras páginas estaban llenas de nombres. Cada uno, escrito con cuidado. Con una fecha. Con una línea debajo. Y luego, una sola palabra. Siempre la misma. Recordado. Él, dijo la mujer, con la voz rota, los escribió todos. María asintió. Cada semana. ¿Y qué hacía con ellos? Los guardaba. ¿Por qué? María levantó la vista. Sus ojos encontraron los de la mujer. Los de la niña. Y por primera vez, habló como si fuera la voz de él. Porque, sí. Él creía que si alguien era olvidado, ¿sí? Entonces nadie más lo recordaría. Y por eso, escribía sus nombres. ¿Para qué? María cerró los ojos. Y cuando los abrió, había lágrimas. No de tristeza. De certeza. ¿Para qué, si algún día, sí? Si algún día alguien los encontraba, ¿quién? ¿Alguien como yo, qué haría? Los recordaría. ¿Y luego? Los amaría. ¿Cómo? María levantó el cuaderno. Y pasó la página. Ahora, no había nombres. Había historias. Cortas. Sencillas. Pero profundas como un pozo. María, 68 años.
Viuda. Vive en la colina del este. No come desde hace 3 días. Lleva un pañuelo con la imagen de su hijo, que murió en la guerra. Dice que él le dice que espere. Yo le dejé pan. No me miró. Pero hoy, por primera vez, sonrió. Juan, 12 años. Huye del orfanato. Se esconde bajo el puente. Lleva una camisa que le queda grande. Dice que es de su mamá. No habla. Pero dibuja pájaros en el suelo con un palo. Le dejé un lápiz. Hoy dibujó uno con alas. Luz, 34 años. Madre de 3. Su marido se fue. Nadie la ayuda. Se levanta a las 4 de la mañana para lavar ropa en el río. Sus manos están agrietadas. Ayer, me dijo, ¿cree usted que Dios me ve? Le respondí que sí. Hoy, me dio un pan que horneó. No tenía harina. Lo hizo con raíces. María leyó en voz baja. Cada nombre. Cada historia. Cada silencio. Cada vida. Como si cada una fuera un pedazo de su propio corazón que él había guardado, para que ella lo devolviera. La niña se acercó. Apoyó la cabeza sobre el cuaderno. Y murmuró, ¿él conocía a todos? María asintió. No los conocía como tú y yo conocemos a alguien. ¿Cómo entonces? ¿Los conocía, cómo? Por lo que no decían. La niña levantó la cabeza. ¿Qué significa eso? María la miró. Significa que él veía lo que nadie más veía. Que él escuchaba lo que nadie más oía. Que él sabía que detrás de cada mirada vacía, había un grito. Y detrás de cada silencio, había un nombre. ¿Y él, qué hizo? Los llamó por su nombre. ¿Y luego? Los amó. ¿Cómo? Sin palabras. ¿Sin palabras? Sí. ¿Cómo se ama sin palabras? María tomó la mano de la niña. La apretó. Como tú me amas ahora. La niña la miró. Sin entender. Pero sin soltarla. La mujer se levantó. Caminó hasta el fuego que María había encendido antes, en la chimenea. No era un fuego grande. Solo una llama tenue. Pero ardía. Con calma. Con persistencia. Sacó de su bolsa otro cuaderno. Igual. Pero más viejo. Con la cubierta rota. Con manchas de lluvia. Con una palabra escrita en la tapa, con tinta azul, ya descolorida. Para ti, María. María se quedó sin aliento. ¿Dónde? Lo encontré, dijo la mujer, en el río. ¿Cuándo? Hace 2 años. ¿Y por qué no lo trajo? La mujer bajó la cabeza. Porque, sí. Creí que era de alguien más. ¿Y ahora? Ahora, sé que era de él. ¿Cómo lo sabes? La mujer abrió el cuaderno. Y en la primera página, estaba escrita la misma frase. La misma que estaba en la maleta. La misma que estaba en la medalla. La misma que había en cada carta. Para quien siga la luz, aunque no la vea. Y debajo, una línea nueva. Escrita con una caligrafía diferente. Con una mano que no era la de él. Con una voz que no era la suya. María, yo fui la primera. Él me encontró cuando ya no creía en nada. Me dio pan. Me dijo que no estaba sola. Y yo, no supe qué hacer con eso. Así que lo guardé. Pero hoy, sé que no era para mí. Era para ti. Y para ellas. Y para todos los que aún no saben que son amados. Sigue. No te detengas. Porque él, no se fue. Solo cambió de forma. María cayó de rodillas. No por cansancio. Por reconocimiento. Porque en ese cuaderno, no había solo una historia. Había una cadena.
Una cadena de amor que había empezado con un hombre que murió en silencio, y que ahora se extendía por las manos de una niña que no hablaba, y de una mujer que nunca fue vista. Y de ella, la viuda. La abandonada. La que creía que no tenía derecho a ser amada. La niña se sentó junto a ella. Y puso su pequeña mano sobre el cuaderno. Como si lo bendijera. La mujer se arrodilló también. Y juntas, las tres, tocaron el cuaderno. Como si fuera el altar de un templo invisible. Y entonces, el fuego creció. No por viento. No por leña. Simplemente, creció. Como si algo que no se veía, lo alimentara. Y en el aire, un susurro. Tan leve, que casi no se oía. Pero que todas sintieron. Sigan. María levantó la vista. Miró a la niña. Miró a la mujer. Miró el fuego. Miró el cuaderno. Miró la maleta. Miró el cielo. Y supo. No era un final. No era un regalo. No era un hallazgo. Era un comienzo. Un comienzo que no tenía nombre. Que no tenía fecha. Que no tenía dueño. Era un llamado. Para quien quiera escuchar. Para quien quiera ver. Para quien quiera amar, aunque nadie lo vea. Y mientras el fuego ardía, María tomó un lápiz. Abrió una página nueva. Y escribió, con manos que ya no temblaban, para quien esté leyendo esto, si estás solo, si te sientes olvidado, si crees que nadie te ve, entonces. Aquí estás. Y aquí, te amamos. Y luego, dejó el lápiz. Y cerró el cuaderno. Fuera, el viento cantó de nuevo. Esta vez, no era un susurro. Era un coro. De cientos de voces. De cientos de vidas. De cientos de corazones que él había tocado, y que ahora, ella los tocaba. Y la niña, por primera vez, no esperó a que María hablara. Se acercó. Y le besó la mejilla. Con los labios fríos. Con el alma caliente. Y dijo, con una voz que ya no era de miedo, sino de fe, ahora, ¿quién viene? María sonrió. No con la boca. Con el alma. Nadie, respondió. ¿O todos? ¿Y qué hacemos? María miró hacia el bosque. Donde la oscuridad aún se extendía. Donde las sombras aún caminaban. Donde alguien, en algún lugar, estaba esperando. Hacemos lo que él hizo, dijo. ¿Qué? Nos convertimos en la luz. ¿Y si no la vemos? María apretó la medalla. La misma que él le había dado. La misma que él le había dicho que llevara. Entonces, sí. La hacemos. Y en el silencio que siguió, el fuego creció. Y el cuaderno, esperó. Listo. Para el próximo nombre. Para la próxima historia. Para el próximo corazón, que aún no sabía que era amado. Y afuera, hijo dormido. La niña estaba pegada a su costado, la cabeza apoyada en su hombro, los ojos cerrados, pero no dormía. Era una quietud diferente. La quietud de quien ha escuchado demasiado, y ahora, por primera vez, entiende. La mujer, de pie junto al fuego, miraba las llamas como si pudiera ver más allá de ellas. Como si las brasas fueran ventanas. Como si, en cada chispa, hubiera un rostro. Un nombre. Una historia. ¿Crees que él nos ve? Preguntó, sin voltear. María no respondió de inmediato. Solo pasó la mano sobre la tapa del cuaderno, como si acariciara la piel de alguien ausente. Él no necesitaba ver para amar, respondió, con voz tan suave que casi se perdía en el crujir de la leña. Y yo, no necesito verlo para saber que está aquí. La mujer se volvió. Sus ojos estaban secos. Pero su alma, no. Entonces, ¿por qué lloras? María bajó la mirada. Una lágrima cayó. No sobre el cuaderno. Sobre su propia mano.
Y allí, se secó enseguida. Como si la piel la absorbiera. Porque, sí. Porque nunca pensé que alguien pudiera amarme, ¿quién? Sin que yo lo mereciera. ¿Y ahora? María levantó la vista. Sus ojos encontraron los de la mujer. Y en ellos, no había dolor. Había reconocimiento. ¿Ahora qué? Ahora sé que no se trata de merecer. Se trata de ser encontrado. Y él me encontró cuando ya no creía que existiera alguien que me buscara. Y ahora, me está encontrando otra vez. A través de ti. A través de ella. A través de este fuego. A través de este cuaderno. Un silencio pesado. Como el de antes de un trueno. Pero no hubo trueno. Hubo un sonido. Más sutil. Más profundo. Un golpe. En la puerta. No fuerte. No violento. No exigente. Solo, un golpe. Como si alguien hubiera levantado la mano, y luego la hubiera bajado, sin saber si debería llamar. La niña se despertó de golpe. No gritó. No se movió. Solo miró la puerta. Con los ojos muy abiertos. Como si ya supiera quién estaba allí. María se levantó. Sin apagar el fuego. Sin tomar una linterna. Sin temor. Caminó hacia la puerta. La mano temblaba. Pero no por miedo. Por la certeza de que esto no era casualidad. Se detuvo frente a la madera. Apoyó la palma. Como había hecho la primera vez. Como si esperara que él estuviera detrás. Y entonces, una voz. Joven. Tímida. Rota por el frío y la fatiga. ¿Es aquí, el rancho, donde la luz enciende las sombras? María cerró los ojos. No por sorpresa. Por reconocimiento. Porque esa voz, la había escuchado antes. En un sueño. En una carta. En el susurro del viento. Abrió la puerta. Allí, en el umbral, estaba una chica. De 15 años. Con el cabello sucio, despeinado. Con los pies desnudos, llenos de cortes. Con una bolsa de tela, tan vieja que ya no tenía color. Y en el cuello, una cruz de metal, torcida. Igual a la que la mujer llevaba. Pero lo más extraño, era su mirada. No tenía miedo. No tenía esperanza. Tenía un vacío. Como si el mundo se hubiera apagado dentro de ella, y solo quedara un eco. ¿Quién eres? Preguntó María, sin invitarla a entrar. La chica no respondió de inmediato. Solo miró el fuego que brillaba detrás de María. Y luego, bajó la vista. A la medalla que colgaba del cuello de María. Y entonces, dijo, «Mi mamá, ¿qué pasó con tu mamá?» «Murió». «¿Cuándo?» «Hace 3 meses». «¿Y qué hiciste?» «Caminé». «¿Hasta aquí?» «Sí». «¿Por qué?» La chica levantó la cabeza. Y por primera vez, sus ojos no estaban vacíos. Estaban llenos de una pregunta. Una que nadie le había hecho. ¿Por qué usted tiene la misma medalla que él? María sintió que el suelo se desmoronaba. No por miedo. Por certeza. ¿Quién te dijo que él tenía una medalla? La chica sacó lentamente de su bolsa una carta. Doblada. Con la misma tinta desvanecida. Con la misma letra. María la tomó. La abrió con manos que ya no temblaban. Para quien encuentre esta carta, si estás leyendo esto, entonces ya no estás sola. Y si estás sola, entonces estás en el lugar donde él te dejó un camino. Busca el rancho del roble. Busca a la viuda. Dile que su hija está aquí. Y que ya no tiene miedo. María levantó la vista. La chica la miraba. Con los ojos llenos de una pregunta que no tenía palabras. Solo un susurro. ¿Él era mi papá?
María no respondió. No con palabras. Con una acción. Abrió los brazos. La chica no se movió. No por rechazo. Por miedo a que fuera un sueño. Por miedo a que, si se acercaba, todo se desvaneciera. María dio un paso. Luego otro. Y entonces, la tomó en brazos. Fuerte. Como si fuera a sostenerla para siempre. La chica no lloró. No gritó. No habló. Solo se desplomó contra su pecho. Como si el cuerpo, por fin, supiera que podía descansar. Y entonces, una voz. No de la chica. No de la mujer. No de la niña. De la noche. Del viento. Del fuego. Del bosque. Susurró, ella no era la última. Nunca lo fue. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que lo perdió, no sintió que él se había ido. Sintió que había empezado. La mujer se acercó. Y puso una manta sobre los hombros de la chica. La niña se levantó. Y caminó hasta la puerta. Y tomó la mano de la chica. No con timidez. Con certeza. Bienvenida, dijo, en voz baja. Aquí, nadie te olvidará. Y entonces, el fuego creció. No por leña. No por viento. Por presencia. Porque en ese momento, no eran solo 3. Eran 4. Y la maleta, no estaba llena de cartas. Estaba llena de caminos. Y cada camino, llevaba a alguien que nadie había visto. A alguien que nadie había escuchado. A alguien que, él había amado. María miró hacia el bosque. Donde la oscuridad aún se extendía. Donde los árboles susurraban. Donde, alguien más, en algún lugar, estaba caminando. Con los pies descalzos. Con el alma rota. Con una pregunta en los labios. Y ahora, sabía la respuesta. No necesitaba buscarla. Ella ya estaba allí. En cada paso. En cada silencio. En cada corazón que aún no sabía que era amado. Y mientras la chica se aferraba a ella, María susurró, como si él estuviera escuchando, ¿cuántos más? No hubo respuesta. Solo el fuego. Solo el viento. Solo el cuaderno, abierto en la mesa, esperando. Y en la página nueva, la niña, con su pequeña mano, escribió, con lápiz de carbón, para quien esté caminando, no está solo. Ya estamos aquí. Y debajo. María añadió, con su propia voz, y él, nunca se fue. Fuera, el viento cantó. Esta vez, no era una canción. La niña seguía sosteniendo su mano. La mujer, de pie junto a la chimenea, no apartaba la vista. El fuego crecía, no por leña, sino por presencia. Como si cada llama fuera una palabra que él había dejado encendida, y ahora, por fin, alguien la estaba recogiendo. María bajó la mirada. La chica tenía los ojos cerrados. Sus pestañas estaban mojadas. No por llanto. Por cansancio. Por años de silencio acumulado. ¿Cómo te llamas?, preguntó María, con la voz más suave que nunca. La chica no respondió. Solo apretó más fuerte la manta. Como si fuera el único abrigo que le quedaba. La niña, entonces, habló. No a María. No a la mujer. A la chica. Yo me llamo Lina, dijo, en voz baja, como si temiera que el nombre se rompiera en el aire. ¿Y tú? La chica tardó tanto en responder que María pensó que no lo haría. Pero entonces, una palabra. Tan débil que casi no llegó. Pero tan clara que el silencio la llevó como un eco. Mara. María sintió que el mundo se detenía. Mara. No era un nombre común. No era un nombre cualquiera. Era el nombre que él había escrito en una carta, hace años, en el cuaderno de los recordados. Una línea. Una sola. Sin fecha.
Sin detalles. Solo, Mara. 15 años. Huye de la casa donde la llaman maldición. Lleva una cruz torcida. Dice que su madre le dijo que era un regalo de Dios. Nadie cree en ella. Pero yo sí. María no había entendido entonces. No sabía quién era. No sabía dónde estaba. No sabía que ella estaba viva. Ahora, estaba aquí. En sus brazos. Mara, repitió María, como si pronunciara un milagro. ¿Tu madre te dijo que esa cruz era un regalo de Dios? La chica, Mara, abrió los ojos. Lentamente. Como si el mundo fuera demasiado brillante. Y entonces, asintió. Una sola vez. Con la cabeza. Con el alma. Ella, susurró, me dijo que si algún día me sentía sola, sí. Que mirara al cielo. ¿Y qué ibas a ver? Mara cerró los ojos otra vez. Y esta vez, una lágrima cayó. No de tristeza. De reconocimiento. Que él, ¿quién? Que él, ¿quién, Mara? Que él, dilo. Que él, dilo. Que él, ¿qué? Que él, dilo. Me amaba. ¿Y tú crees eso? Mara no respondió. Solo levantó la mano. Tocó la medalla que colgaba del cuello de María. Con los dedos temblorosos. Como si fuera una reliquia. Yo, dijo, no creía en nada. ¿Qué pasó? Ayer, ¿qué pasó ayer? Soñé, ¿qué soñaste? Mara cerró los ojos. Y su voz se volvió tan suave que parecía venir de otro mundo. Soñé que él estaba en un árbol. ¿Qué árbol? El roble. ¿Y qué hacía? Me miraba. ¿Y qué dijo? Nada. ¿Nada? No. Entonces, ¿cómo supiste que era él? Mara abrió los ojos. Y por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña. Tímida. Pero real. Como una flor que brota en la grieta de una piedra. Porque, sí. Su mirada, que tenía la misma luz que tú tienes ahora. ¿Yo? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Mara bajó la vista. Apoyó la frente en el hombro de María. Y susurró, como si fuera un secreto que solo el alma podía escuchar, porque tú, ¿qué? ¿Tú también me miras? ¿Cómo? Como si yo fuera, ¿qué? Algo valioso. María sintió que el pecho se le rompía. No por dolor. Por amor. Porque en esa frase, en ese susurro, en esa mirada, ella entendió. Él no había muerto. No del todo. Se había disuelto. En el viento. En el fuego. En el cuaderno. En la medalla. En la niña que no hablaba. En la mujer que nadie vio. Y ahora, en Mara. Él no había dejado un legado de dinero. No había dejado una iglesia. No había dejado un nombre famoso. Había dejado miradas. Miradas que decían, no estás sola. Eres valiosa. Te veo. Y ahora, esas miradas, habían encontrado su hogar. La mujer se acercó. Llevaba una taza de agua. Caliente. Con un poco de miel. No dijo nada. Solo la puso en las manos de Mara. Mara la miró. No con desconfianza. Con curiosidad. Como si nunca hubiera visto una taza de agua con miel. Toma, dijo la mujer, con voz suave. Es para ti. ¿Por qué? Porque, la mujer se arrodilló. Y puso su mano sobre la de Mara. Porque tú también mereces ser cuidada. Mara no tomó la taza. No por rechazo. Por miedo. Miedo a que fuera un sueño. Miedo a que, si la tomaba, todo se esfumara. María la tomó. La llevó a los labios de Mara.
suavemente, como si fuera un niño pequeño. Bebe, dijo. No hay nadie aquí que te juzgue. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? María la miró a los ojos. Yo también creí que nadie me quería. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Ahora sé que no se trata de ser querida. Se trata ¿de qué? De ser encontrada. ¿Y tú, yo? Fuiste encontrada. Por él. Por el viento. Por el fuego. Por este rancho. Por nosotras. Mara bebió. Un sorbo. Lento. Como si el sabor fuera una memoria. Como si recordara algo que había olvidado. El sabor de la ternura. Y entonces, dijo, ¿él qué? Él me dijo que si algún día encontraba a alguien que me mirara, sí. Como si yo fuera, ¿qué? Como si yo fuera, dilo. Como si yo fuera, ¿qué? Como si yo fuera, dilo. 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 Como si yo fuera, asterisco, se detiene. La voz de Mara se pierde en un suspiro. No porque no pueda hablar. Porque ya no necesita. Ella levanta la cabeza. Mira a María. Y por primera vez, no con miedo. No con duda. Con confianza. Como si yo fuera, sí. Alguien que vale la pena. María la abraza. Fuerte. Como si pudiera sellar esa verdad en su alma. Y en el silencio que sigue, el fuego crece. El cuaderno se abre. Y en una nueva página, la niña escribe, con su pequeña mano, para Mara. Bienvenida a casa. Y debajo. María añade, con la voz de él, nunca estuviste sola. Solo esperabas que alguien te dijera, que te veía. Fuera, el viento canta. Y en el bosque, alguien más camina. Con los pies descalzos. Con la cruz torcida. La medalla colgaba del cuello de María, brillando suavemente, como si la luna la hubiera besado. El cuaderno estaba abierto en sus rodillas. Y en él, una nueva página. Con la escritura de Lina, tan pequeña, tan frágil, pero tan firme. Para Mara. Bienvenida a casa. Mara no había hablado desde entonces. No por miedo. Porque ya no tenía miedo. Sino porque, no sabía qué decir. Como si las palabras se hubieran ido con el frío, y ahora, no recordara cómo usarlas. María le dio otra taza de agua con miel. Mara la tomó. No con prisa. Con cuidado. Como si fuera un regalo que no merecía. ¿Te acuerdas? Preguntó la mujer, de pronto, con voz tan suave que parecía salir del fuego mismo, de lo que tu mamá te decía antes de dormir. Mara se detuvo.
La taza se quedó suspendida a medio camino de sus labios. Sus ojos se nublaron. No de lágrimas. De memoria. Ella, susurró, me cantaba una canción. ¿Cuál? Mara cerró los ojos. Y por primera vez, desde que entró, su voz no tembló. Dios no duerme, ni cuando el mundo se calla. Él cuenta las lágrimas, y guarda los nombres, en el silencio. Un silencio pesado. Como si el aire mismo se hubiera arrodillado. La mujer, la que había recibido el caldo de pollo, se inclinó hacia adelante. Sus ojos estaban llenos de un recuerdo que no había compartido en años. Esa canción, dijo, con la voz quebrada, la cantaba mi madre. Mara la miró. Sin entender. ¿Cómo la conoces? La mujer no respondió de inmediato. Solo tomó la cruz que colgaba de su cuello. La giró entre los dedos. Hasta que la parte torcida quedó hacia arriba. Mi madre, dijo, era la que le daba el pan a la señora de la colina. ¿Qué? La que recibió el caldo. ¿Tú? Sí. ¿Eres? Sí. ¿Eres la mujer que recibió el pan? La mujer asintió. ¿Y mi madre? ¿Qué pasó con tu madre? Murió. ¿Cuándo? Cuando yo tenía 10 años. ¿Y qué hiciste? Me fui. ¿Por qué? La mujer bajó la cabeza. Y cuando volvió a hablar, su voz era como un suspiro que llevaba 20 años esperando ser liberado. Porque, sí. Nadie me dijo que ella había sido encontrada. ¿Qué? Nadie me dijo que ella, ¿qué? Que ella había sido amada. ¿Cómo lo sabes? La mujer levantó la vista. Y miró a María. Y luego, a Mara. Porque, sí. Cuando mi madre murió, ¿qué? Yo encontré una carta. ¿Dónde? En su almohada. ¿Qué decía? La mujer cerró los ojos. Y susurró, como si temiera que el viento se la llevara, si algún día alguien te pregunta por qué. Lloras, dile que no lloras por mí. Llora por todos los que nadie vio. Y si encuentras a alguien que los ve, dile que yo también los vi. Y que, yo también los amé. Mara la miró. Con los ojos muy abiertos. Como si esa carta, fuera la suya. Esa carta. ¿Qué? Esa carta, ¿la escribió, él? La mujer asintió. Una sola vez. Con la cabeza. Con el alma. Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque, la mujer tomó la cruz de su cuello. La giró. Y allí, en el reverso, grabado con un cuchillo antiguo, había una palabra. Pequeña. Casi invisible. Pero clara. Para ti. Mara se levantó de un salto. No con violencia. Con urgencia. Corrió hasta su bolsa. La abrió con manos temblorosas. Sacó una cosa. Pequeña. De metal. Una llave. No de la maleta. Otra. Más vieja. Con una inscripción, para quien lleve mi nombre. Todos la miraron. Sin respirar. María se acercó. Tomó la llave. La comparó con la que había abierto la maleta. Eran iguales. Pero no. No eran la misma. Eran hermanas. Él, dijo María, con la voz rota, hizo muchas llaves. ¿Para qué? Para abrir puertas, ¿qué puertas? Que nadie sabía que existían. ¿Y esta? María miró a Mara. Y luego, a la mujer. Y luego, a Lina. Esta, dijo, es para abrir, ¿qué? La puerta del corazón. Mara se acercó. Tomó la llave de las manos de María. La apretó contra su pecho. Como si fuera el último pedazo de su madre. Él, susurró, me dijo que, ¿qué? Que si algún día, sí. Si algún día me sentía perdida, ¿sí? Que buscara una cruz torcida. ¿Y? ¿Qué si la encontraba,
¿Qué? ¿Qué si la encontraba? Dilo. 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 ¿Qué si la encontraba? Asterisco, se detiene. Mara se desploma. No por cansancio. Por liberación. Se sentó en el suelo, con la llave en la mano. Y entonces, por primera vez, lloró. No de dolor. De alivio. Yo, dijo, entre sollozos, yo creía que era maldición. ¿Por qué? Porque, sí. Porque todos decían que yo, dilo. 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 Que yo, asterisco, se detiene. Mara levanta la cabeza. Y mira a María. Con los ojos limpios. Con el alma desnuda. Yo, dijo, yo soy su hija. María se arrodilló. La abrazó. Fuerte. Como si pudiera unir su alma a la de ella. Y en ese abrazo, el fuego creció. El cuaderno se abrió solo. Y en la página nueva, la escritura de Lina, pequeña y tierna, decía, para Mara. Eres su hija. Y nosotros, somos tu familia. Y debajo. María escribió, con lágrimas secándose en las palabras, Él no te abandonó. Solo te dejó, para que fueras encontrada. Fuera, el viento cantó. No con tristeza. Con alegría. Con una voz que no era de este mundo. Y en el bosque, alguien más caminaba. Con los pies descalzos. Con una cruz torcida. Con una pregunta en los labios. Y esta vez, no caminaba solo. Porque el rancho, ya no estaba vacío. Y la luz, ya no se apagaba. Era una cadena. Una cadena de corazones. De llaves. De nombres.
de silencios rotos. Y cada uno era amado. Por él. Por ella. Por todos. Y la historia no terminaba. Eselina, sentada a su lado, sostenía la medalla que colgaba del cuello de María, como si fuera un amuleto que había nacido en el silencio. La mujer, la que había sido hija, madre, y luego huérfana, miraba el fuego, como si en cada llama pudiera ver el rostro de su madre. Y entonces, una sombra se movió en el borde del bosque. No fue un ruido. No fue un paso. Fue una presencia. Como si el aire mismo se hubiera detenido para dejar pasar algo que no quería ser visto, pero que ya no podía esconderse. María lo sintió antes de verlo. Sus dedos se tensaron. Lina levantó la cabeza. Mara se enderezó, lentamente. La mujer se puso de pie. Y allí, en la entrada del rancho, entre la bruma y las raíces del